Esto pasó hace 1 año y medio, y todavía pienso en ello todo el tiempo. Estaba en el bosque con 2 amigos sentados en un auto. No era una zona remota, justo al lado de la carretera cerca de un túnel de un solo sentido. Un tren pasaba por encima del túnel, y era de esos pequeños en los que tenías que tocar la bocina antes de cruzar. La zona estaba rodeada de bosques y tierras de cultivo. Estábamos charlando cuando mi amiga Susana dijo de repente, «Hay algo moviéndose por ahí», y señaló hacia los árboles. Yo también escuché movimiento, y cuando miré esperaba ver una ardilla o algo pequeño. En cambio, los tres vimos una figura humanoide moviéndose hacia nosotros desde dentro de los árboles. Nuestras ventanillas estaban bajadas, y tan pronto como lo reconocimos con un colectivo, «¿Qué demonios es eso?», se detuvo. Al principio, pensé que podría haber sido una persona, tal vez alguien caminando por ahí, o incluso un indigente. Pero esta no era una zona donde la gente simplemente vagara y nuestro pueblo es tan pequeño que conocíamos solo a 2 indigentes y definitivamente no era uno de ellos. Podría haberlo descartado como una persona si no fuera por un detalle escalofriante, no tenía boca. Los tres vimos lo mismo. No somos personas que creen en lo paranormal. Pero esto era algo que no podíamos explicar. La figura tenía forma humana pero estaba envuelta en sombras. Sé que suena extraño, pero no tenía bordes definidos, casi como si no existiera completamente en nuestro espacio. No era transparente ni translúcido, pero había algo en ello que parecía irreal, de otro mundo. No tenía boca, pero vimos sus ojos. Tan pronto como lo notamos, la figura dejó de moverse. Entonces, sin previo aviso, se dio la vuelta y caminó de regreso al bosque y se desvaneció. No se desvaneció en la distancia, se desvaneció por completo. Sé lo ridículo que suena. Soy una persona naturalmente escéptica, pero todos vimos lo mismo. Salimos de ahí lo más rápido posible inmediatamente, y hasta el día de hoy los tres seguimos hablando de ello. Debo mencionar que todos nos sentimos extraños incluso antes de verlo. Aproximadamente media hora antes, todos habíamos reconocido sentir una profunda sensación de paranoia y ansiedad que no podíamos explicar. Seré honesto, estábamos fumando un porro, pero no creo que eso nos hubiera causado ver lo mismo. Hace muchos años, mi madre vio la aparición de su abuelo acercarse por el camino hacia la puerta principal de su casa. La familia se había reunido en su hogar para conmemorar su partida. Mi mamá, que era una niña pequeña en ese entonces, estaba mirando por la ventana de la sala familiar hacia el jardín delantero y lo vio claramente. Avanzando rápidamente en el tiempo, le describí con precisión a mi madre cómo caminaba, qué ropa llevaba puesta, y ella me confirmó que era su camisa favorita. ¿Cómo lo sé? Recuerdo haber estado con él en ese momento. También recuerdo estar con él y morir en su baño, tratando de ocultar la causa de mi muerte a mi familia, ocupándome en afeitarme o preparando un baño, para que pareciera un evento repentino, cuando en realidad había estado enfermo durante meses y lo había mantenido en secreto. Recuerdo haber entretenido a mi familia con trucos de fiesta, como caminar con las manos o bajar las escaleras de cabeza. Recuerdo haber sido alguien más, completamente diferente, después de su muerte y antes de mi encarnación actual, y cómo y por qué morí. Recuerdo ese momento de la muerte con claridad. Recuerdo encarnaciones mucho más antiguas. Recuerdo haberles contado a mis amigos de la infancia que morí en la Guerra Civil Americana y se rieron de mí. Pero aún así, recuerdo ese momento bastante bien también. Recién había cumplido 40 años. La vida era buena. O eso creía. Estaba en la mejor forma física de mi vida, entrenando 5 veces por semana, comiendo sano y manteniéndome ocupado con mi trabajo como estilista. Mi agenda era una locura, pero prosperaba en el caos. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que mi cuerpo llevaba años susurrándome advertencias. Las señales estaban ahí. Durante los últimos 5 años, cosas extrañas seguían sucediendo.
cosas que descartaba como estrés o exceso de trabajo. Fiebres repentinas que aparecían y desaparecían en instantes. Dolores de cabeza crónicos y leves que iban y venían. Episodios aleatorios de mareos. Y esa fatiga profunda y aplastante que parecía no desaparecer nunca. Siempre me decía a mí mismo que simplemente me estaba exigiendo demasiado. Tenía clientes, plazos de entrega, vida, ¿quién tenía tiempo para bajar el ritmo? Pero entonces comenzaron las auras. Aparecieron de la nada, luces extrañas y brillantes en mi visión, como fallas en Matrix. Al principio eran raras, casi oníricas, pero seguían apareciendo, y yo seguía ignorándolas. Hasta que ya no pude más. Era principios de septiembre de 2010. Recuerdo esa mañana como si fuera ayer. Me desperté sintiéndome raro. Mi cuerpo estaba pesado, mis extremidades como plomo. Balanceé las piernas fuera de la cama, pero antes de poder ponerme de pie, una ola de mareo me golpeó tan fuerte que tuve que sentarme. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos mientras trataba de recuperar el aliento, y me dije que solo necesitaba un minuto, pero en el fondo sabía que algo andaba mal. Aún así, me obligué a seguir adelante. Me levanté a la fuerza y me preparé para ir a trabajar, preparé mi almuerzo y agarré mi computadora. Mi pareja me llevaba al trabajo ese día, gracias a Dios. Estaba demasiado tembloroso para conducir. Pero nunca llegué. Estábamos a mitad de camino cuando sucedió. Me desmayé una y otra vez. Mi pareja entró en pánico. Volví en mí lo suficiente para ver el miedo en sus ojos mientras daba un giro brusco hacia el hospital más cercano. Para cuando llegamos a la sala de emergencias, mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a explotar. Estaba mareado, apenas resistiendo, y no me di cuenta hasta más tarde de que mi piel se había puesto gris ceniza. Me internaron de inmediato. Me llevaron a una sala de examen mientras mi pareja se fue a hacer algunos mandados, y fue entonces cuando las cosas se pusieron extrañas. Estaba acostado en la camilla del hospital tratando de mantener la calma, pero mi mente daba vueltas. Pasó el tiempo, cuanto no sabría decir. Entonces se abrió la puerta y entró un médico. Medía alrededor de 1,75 m, de unos 40 y pico años, pero lo que más destacaban eran sus gafas, grandes, de montura dorada y brillantes como algo sacado directamente de los años 70. Eran demasiado brillantes, casi antinaturales. Incluso en mi estado de debilidad, noté que era raro, como si esas gafas no pertenecieran a esta época. Pero a pesar de lo extraño, no sentí miedo. Su presencia era tranquilizadora. No dijo mucho, solo me examinó con esas manos heladas que me enviaron un escalofrío por el cuerpo. Su tacto se sentía diferente, demasiado frío, pero su voz era suave cuando finalmente habló. No te preocupes, todo estará bien. Había una certeza en sus palabras que sentí en lo más profundo de mis huesos. Salió de la habitación después de eso, y nunca lo volví a ver. Estuve internado en el hospital durante 2 meses. Los mareos, la fatiga y los problemas cardíacos eran solo la punta del iceberg. Finalmente, descubrieron la causa. Linfoma de células B en etapa 4. Una forma rara de cáncer de la que solo sobrevive el 2% de las personas diagnosticadas. Estaba en etapa 4, es decir, no había vuelta atrás. El oncólogo no lo endulzó. Me iniciaron quimioterapia de inmediato, pero a finales de diciembre, después de 3 rondas, los tumores en mi abdomen no se reducían. Los médicos tenían noticias sombrías. Perdieron toda sensibilidad en mis manos, piernas y brazos. No podía caminar sin ayuda. Me dijeron que nunca volvería a trabajar en peluquería, y me dijeron que si esto era más agresivo y la quimioterapia no funcionaba, me quedaba 1 mes de vida. Iba a morir, y lo acepté. No sé cómo describir lo que sucedió después. Tuve lo que algunos llamarían un despertar espiritual. Hice las paces con mi destino. Pero en algún lugar profundo, sabía que no iba a morir. A la semana de comenzar la nueva quimioterapia, sucedió algo imposible. Los tumores en mi abdomen simplemente desaparecieron. Los médicos no podían explicarlo, pero yo sí, porque lo recordaba.
Antes de ser trasladado para un trasplante de médula ósea, quería agradecer al personal que me había atendido. Pero había una persona a la que tenía que ver. El médico, el de las gafas doradas que me dijo que estaría bien. Le pregunté a la enfermera jefe si podía hablar con él y me miró perpleja. ¿Qué médico?, preguntó, inclinando la cabeza. Lo describí, su altura, su edad, las gafas brillantes imposibles. Cariño, aquí no trabaja nadie así. Llevo 30 años aquí, conozco a todo el mundo, y nunca ha trabajado nadie así en urgencias. Se me paró el corazón. No estaba loco, había sentido sus manos, había oído su voz. Él estaba allí, pero no lo estaba. ¿Era un ángel? ¿Un espíritu? ¿Un fantasma? No lo sé, pero era real. Y supe en lo más profundo de mi alma que sus palabras tenían poder. Estarás bien. Me aferré a esas palabras en cada ronda agotadora de quimioterapia. A través del dolor, el miedo, la desesperación. Y de alguna manera, sobreviví. El trasplante de médula ósea fue un éxito. Contra todo pronóstico, vencí al linfoma en etapa 4. Mis manos y piernas, inútiles después de la agresiva quimioterapia, lograron sanar. El médico dijo que nunca volvería a caminar, pero ahora no solo camino, sino que he vuelto a trabajar en peluquería. No debería estar aquí, pero lo estoy. Y sé por qué. Es por él. He tratado de explicarlo, he tratado de racionalizarlo, pero no puedo. Y no necesito hacerlo. Sé lo que pasó. Y sé que alguien me estaba cuidando ese día. Vencí las probabilidades, estoy vivo y nunca olvidaré al hombre que me dijo que estaría bien, el hombre que para la mayoría de la gente nunca estuvo allí. Dicen que hay una niña en el laboratorio donde trabajo aquí en Querétaro. He oído estas historias muchísimas veces. Susurros en los turnos de noche, conversaciones en voz baja entre compañeros en la hora del café. Dicen sentirla presente. Que los observa. Pero yo nunca la he visto, no con mis propios ojos. ¿Quiénes la han visto? Siempre son los de limpieza. Los que vienen antes del alba, cuando el silencio pesa en el aire. O el equipo de medios que llega temprano para montar sus equipos. Ellos la han visto. Una niña parada cerca de la ventana, o asomándose desde detrás de los equipos. A veces, una risita tenue que resuena en los pasillos vacíos. Yo creía que eran puras tonterías. Hasta que un domingo tranquilo. Demasiado tranquilo. Estaba en el laboratorio con un compañero procesando muestras. Nuestro sistema era sencillo. Las muestras nos llegaban a través de una ventana transparente, donde se veía todo con claridad al otro lado. Cada vez que traían una muestra, tocaban el cristal. Ese día estábamos sentados cerca de la ventana esperando. Y fue entonces cuando lo oímos. 3 toques. Sonoros y con fuerza. No era el golpecito suave de un compañero. Estos eran más apremiantes. Ambos volteamos hacia la ventana para no ver nada, pero aún podíamos ver el cristal vibrando levemente, como si lo hubieran golpeado con fuerza. Pero al acercarnos y mirar a través, no había nadie. Traté de restarle importancia riendo. Debe ser el aire, bromeé. Pero el laboratorio es hermético y estéril. No entra ni sale aire a menos que sea controlado. Entonces volvieron a golpear, aún más fuerte, y sentí un escalofrío en la columna. Decidí revisar. Recorrí el perímetro del laboratorio, asomándome a los pasillos, revisando cada rincón. No había nadie. Le pregunté a otro compañero si había tocado, y me miró como si estuviera loco. Hasta bromeé con que quizás las chicas de la oficina nos estaban tomando el pelo. Pero entonces recordé que era domingo. El personal de la oficina ni siquiera estaba. Más tarde ese día, estaba solo en el laboratorio. Mi compañero se había ido, y yo estaba terminando algunas muestras cerca de la ventana.
Y fue entonces cuando oí un susurro justo detrás de mí. Silencio. Se me heló la sangre. Me di la vuelta de golpe, pero la habitación estaba vacía. Pero lo sentí. Nunca he creído en fantasmas. Pero ahora empezaba a tambalearme en mis creencias. Después, fui al cumpleaños de un amigo. Y me preguntó si podía hacer la fiesta en mi casa. No me importó, tenía una sala decente, mucho espacio para sus amigos, y una de sus invitadas era una mujer que no conocía. Era bastante reservada, se mantenía para sí misma, pero había algo en ella que me resultaba extraño. En un momento dado, pidió usar el baño. Le dije que estaba al final del pasillo a la derecha. Cuando regresó, no dijo mucho, pero noté que le susurraba algo a su amigo. Él me miró de reojo con una mirada rara, como si hubiera escuchado algo indecente. No le pregunté al respecto, pero varios meses después de la fiesta, mi amigo y yo nos pasamos de copas, y al final me contó lo que ella había dicho. Ella vio algo, murmuró casi demasiado avergonzado para admitirlo, y yo insistí para que me contara más. Dice que hay alguien en el pasillo. Una mujer. La curiosidad me pudo. Un poco después, estaba jugando con uno de esos filtros de anime en TikTok, de esos que convierten tus fotos en imágenes estilo anime, y decidí tomar una foto del pasillo. Cuando el filtro procesó la imagen, había una mujer. Tenue, borrosa e inconfundible. Esa misma semana, comenzaron a suceder cosas extrañas. Seguía sintiendo como si hubiera un hilo atado alrededor de mi dedo anular. Al principio, lo descarté como imaginación mía, pero la sensación no desaparecía. Estaba apretado, casi como si algo me estuviera jalando. Se volvió tan real que comencé a rascarme el dedo, tratando de aflojar lo que fuera que estuviera allí. Por curiosidad, usé el filtro de TikTok de nuevo, esta vez para grabar mi mano en vídeo. Y parecía ser un hilo marrón, enrollado apretadamente alrededor de mi dedo, visible solo en el filtro. No fue lo único extraño. Una tarde fui al Oxxo. Cuando regresé, arrojé mis llaves sobre la cama como siempre. Estuve en casa todo el día después de eso. No tenía ninguna razón para tocar las llaves. Una hora después, cuando fui a cerrar la puerta principal, había dos llaves idénticas. Una estaba suelta, pero la otra era exactamente igual. La probé y funcionaba. ¿De dónde demonios salió esta otra llave? Un amigo mío sugirió algo, que tal vez mi casa tiene un portal a otra dimensión. No me reí porque después de todo lo que he visto y sentido, tal vez tenga razón. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.